Sí, sabes, y esta percepción sobre Santa Cruz no solamente la tiene muchas personas del occidente, también la tienen muchos aymaras, de que es como que Santa Cruz la blanca, ¿no? La ciudad racista. Y se puede hablar de racismo en Santa Cruz, pero creo que quizá en momentos de tensión se aflora mucho más el racismo y hay eventos particulares como el de la maestra que quería retirar la huipala en un desfile cívico. Sin embargo, por lo que yo he notado, la cotidianidad de la gente parte también de la convivencia entre una gran diversidad de personas y muchas de ellas son collas, ¿no? Es innegable decir que Santa Cruz es colla porque todos los espacios que se ocupan, como mercados, la calle, escuelas, hospitales, tú ves y la gente es del interior del país, pero además son pues hijos e hijas de personas migrantes, aunque la palabra migrante a mí me suena un poco como de foráneo, ¿no? Cuando muchas de estas personas son bolivianos y bolivianas, pero voy a usar la palabra de forma para explicar un poco esto. Cuando yo dije justamente eso, cuando aseveré que Santa Cruz es colla y morena, lo decía desde una mirada muy superficial que yo tenía en mi visita a Santa Cruz. Sin embargo, creo que ahora que estoy viviendo aquí claro, tengo la misma percepción porque es algo que es inevitable no ver, no es una realidad en Santa Cruz que es inevitable no mencionar. Eh, pero pienso que es mucho más complejo. ¿Puede haber racismo en Santa Cruz? Sí, yo pienso que en Santa Cruz todavía hay y hay racismo como en cualquier lugar de Bolivia. Sin embargo, en Santa Cruz parte desde un regionalismo que muchas veces cae también en aspectos de raza, como la raza camba y demás, pero que ya no es tan fuerte, por lo menos yo lo he percibido así, sino que la gente asume su cruceñidad porque se sienten cruceños y cruceñas, aunque hayan nacido en otros departamentos, asumen su cruceñidad sin excluir la bolivianidad. Y eso me parece algo sumamente interesante, ¿no? Porque pensamos que Santa Cruz es una ciudad que quiere independizarse o que de alguna u otra forma busca el federalismo o la descentralización a partir de la independencia de sus administraciones frente al Estado. Pero por lo que he notado, siento que mucho de lo que el Comité Cívico muestra como esta Santa Cruz no diferenciada del occidente es muy ficticio, no es real. Pero si partimos de sectores como más populares, de clase media menos privilegiada y clase media más acomodada quizá, hay sectores collas, hay sectores aymaras, quechuas, que quizá asumen el discurso del Comité Cívico, pero no excluyen también que son bolivianos y bolivianas, y yo asumo que es por eso que Santa Cruz todavía no puede consolidar ese proyecto de autonomía o federalismo. Cuya, ¿cómo se puede llegar a la autonomía o al federalismo? ¿Tú crees que sea viable? Porque siendo sinceros, el comité cívico muestra otra cara y los medios de comunicación de allá dan cobertura, pero no dan cobertura. Estamos viendo inclusive unas imágenes donde la efemérides de Santa Cruz, a los 213 años, hay personas que aún siguen vistiendo del oriente, hay mujeres de pollera y se puede ver en el rostro que son un poco más morenos, a diferencia a lo que muestran los medios de comunicación tradicional de allá. Es que no sé si muestran. Bueno, yo pienso que incluso los medios de comunicación aquí en Santa Cruz se han tenido que adaptar a los nuevos cambios. Es inevitable, ¿no? Por ejemplo, la entrada del Cambódromo, que era por residentes paseños, pero en realidad no solamente bailan residentes paseños, sino que también hay sectores folclóricos de la Gabriel René Moreno, hay grupos de jóvenes, de barrios, o sea que no solamente es de los paseños, que es, para mí que se debería quitar ese nombre, porque es una representación interesante, cultural, pero además muy diversa de muchos sectores populares acá en Santa Cruz y además sectores también de jóvenes, ¿no? Como la Gabriel René Moreno. Entonces, esa festividad, por ejemplo, la cubrió El Deber y trajo fotógrafos y tal vez no lo cubrió de la forma en la que se cubren otros eventos como la Virgen del Carmen, la entrada del Virgen del Carmen en el Alto, o por lo menos
la del Gran Poder en La Paz, pero sí tuvieron que cubrir esa festividad. Al mismo tiempo lo hizo Red Uno y también Unitel, ¿no? Que supuestamente son como canales opositores. Yo pienso que ellos más bien se han tenido que adaptar a estos cambios porque no puedes no cubrir eventos que tienen gran popularidad en Santa Cruz. La entrada del Cambódromo es un espectáculo que sí reúne a mucha gente a comparación de otros eventos a los que yo he asistido en el Cambódromo. Por ejemplo, los desfiles son como muy vacíos. Yo fui a los desfiles del 24 de septiembre recién y era súper vacío, porque claro, es un evento cívico, pero tú vas a eventos como la entrada del Cambódromo y hay mucha gente que participa del espacio, y no solamente son hijos de collas o residentes de paseños, también son cruceños, nacidos en Santa Cruz, sean blancos, morenos, estos los que participan de la entrada del Cambódromo. Entonces yo pienso que los medios más bien se están adaptando a estos cambios. Pueden estar de acuerdo o no con la migración colla o la migración de Occidente, pero tienen que de alguna u otra forma asumir estos cambios y su deber es informar. Entonces lo que hacen es informar a la gente. Los desfiles, por ejemplo, sí, yo pienso que es interesante que en los desfiles siempre se muestra al comité cívico como protagonistas de los eventos que honran a Santa Cruz por su aniversario. Pero acá mucha gente participa. De hecho, los sectores gremiales son los que más desfilan en eventos del 6 de agosto o el 24 de septiembre, ¿no? Lastimosamente, pienso que por eso mismo el comité cívico sí debería usar la huipala, porque esta bandera del Patujú, si no me equivoco, lo usan solamente cuando ven una huipala, pero en su cotidianidad, en sus eventos, no ves la bandera del Patujú, porque, por ejemplo, este desfile cívico no lo veías, solo veías banderas cruceñas en todo lado, pero cuando ves una huipala y te sientes amenazado como parte de esta región, recién usas el Patujú, ¿no? Entonces, para mí el Patujú es una bandera que se instrumentaliza para darle o generar una oposición o una contradicción a la huipala. Entonces, ahí sí yo estoy de acuerdo que la huipala sí debe ser usado. Yo estaría de acuerdo que no se lo use cuando una gran cantidad de la población la rechace y por aspectos políticos, sociales, ideológicos no quieran usarlo, pero es innegable, no puedes admitir, no se podría admitir una Santa Cruz sin los colles. No se podría pensar una Santa Cruz sin los colles, y muchos de ellos usan la huipala. Ves huipalas en los desfiles, por ejemplo, del 6 de agosto, yo vi huipalas en el Plan 3000, ves huipalas en los buses, o sea, se asume la huipala también como parte de la identidad cruceña, sin negar que la bandera cruceña también es parte importante de la identidad. Entonces, me parece que una bandera no excluye necesariamente la otra, y me parece interesante que los que ahora están tomando protagonismo de Santa Cruz, por lo general, son collas. Ves los medios, ATV, Unitel, Red Uno, ¿quiénes aparecen en los medios? Collas. Hay un problema de salud, ves gente que es morena. Hay un problema, o hay un partido y hacen entrevistas, ves gente que es morena. Vas al mercado a hacer preguntas, ves gente que es morena. Entonces yo pienso que los medios poco a poco pues tienen que adaptarse a esa cotidianidad que obviamente es parte de la cruceñidad de hoy, aunque sí se podrían identificar también algunos sesgos, ¿no? Como esto de solamente mostrar al comité cívico, cuando la representación del comité cívico pienso que pasa a segundo plano cuando hay una gran cantidad de gente que obviamente no asume esa posición. Julia, ¿cómo ves a Santa Cruz de aquí a una década, 10 años? ¿Cómo crees? ¿Crees que se puede eliminar todo lo que se está viviendo, lo que hasta el momento hay en Santa Cruz, el racismo, la discriminación? ¿Se podrá eliminar de aquí a 10 años? Nunca se va a eliminar un problema social. El hambre, la violencia, el feminicidio, el racismo no se eliminan, pero sí se puede disminuir las consecuencias que pueden traer su uso, o las consecuencias que puede traer el que se asuma eso como una normalización. Yo pienso que en Santa Cruz hay también índices de racismo. Yo he escuchado palabras como coye mierda o ayoreo, ¿no? Cuando eres más moreno, o te dicen guarayo, y que me parecen términos racistas, ¿no?
Pero yo también entiendo que en La Paz también hay un racismo, hay un tipo de racismo sobre los salteños, algo que hasta ahora no disminuye por el tema de Sencata, ¿no? Hay una burla, por ejemplo, sobre las personas de Sencata en La Paz. Y también en Santa Cruz se vive el racismo de otra forma. Ahora, estos problemas no se van a eliminar, sin embargo, yo pienso que a diferencia de La Paz, el Alto, y a diferencia de acá, Santa Cruz, eh, pienso que aquí se está construyendo algo que es mucho más interesante, considero, que en el Alto. En el Alto pienso que hay un enfoque interesante sobre el crecimiento de la ciudad, la arquitectura y la cultura. Sin embargo, pienso que en Santa Cruz hay algo que no tiene el Alto, es esta conformación de la bolivianidad. Acá se está conformando al sujeto boliviano a partir de toda esta diversidad de formas de ser, de formas de comer, de formas de vestir, de formas de pensar, y que al final terminan resultando en esto que es Bolivia. No pienso que Santa Cruz, o por lo menos en un tiempo veo a Santa Cruz como un gran referente político, pero hay que trabajar, ese es el problema. Pienso que hay mucha atención en La Paz o hay mucha atención en el Alto, que el Alto también ha trabajado bastante para recibir esa atención, pero no se está pensando en cuál va a ser el rol de sectores populares, de sectores aymaras quechos en Santa Cruz, ¿no? Porque nos concentramos en el comité cívico, porque también todos nos han hecho creer que el comité cívico es Santa Cruz y no nos estamos concentrando en el trabajo político que se debería hacer a partir de Santa Cruz, no solamente desde Locoya, que me parece algo válido, sino qué discurso alternativo hay frente al comité cívico, y es la bolivianidad. Hay un discurso muy fuerte regionalista y se asume también la bandera como única identidad, y eso me preocupa bastante, porque Santa Cruz es pues bastante diversa, reúne una gran cantidad de gente del occidente y del interior del país, que se debería asumir más bien la participación de toda esa gente a partir de esta construcción de país. Yo creo que Santa Cruz tiene en sus manos la nueva agenda política, pero si le otorgamos ese rol al comité cívico, pues estamos perdiendo una gran oportunidad de que Bolivia pueda reconstituirse a partir de un sentido mucho más amplio del nosotros, a partir de sectores populares y políticos de Santa Cruz, ¿no? Eso me preocupa mucho más, porque pienso que La Paz, a pesar de toda la trayectoria política que tiene, no tiene mucho que ofrecerle al país. Y el Alto, lastimosamente, se está convirtiendo en un referente cultural y ya no político, porque si hablamos del Alto, hablamos del Cholet, digamos, no hay otra referencia más del Alto más que el Cholet o este enfoque andino ancestral que se le da sin ningún tipo de entendimiento sobre el avance y a la modernidad que tiene la ciudad del Alto, ¿no? Y Santa Cruz está ofreciendo algo que es sumamente interesante, que es toda esta gente, toda esta población que siento tiene muchas cosas que hacer y decir, pero lastimosamente la política pues minimiza estas formas de pensar. Yo pienso que a diferencia del Alto, Santa Cruz y estos sectores quechos y aymaras no tienen todavía la posibilidad y las condiciones para generar pensamiento o formas de hacer política distintas, ¿no? Eso es preocupante porque tampoco ves liderazgos. El Plan 3000 es un espacio tan potente, tan diverso, tan importante, porque además tiene una gran cantidad de migrantes, principalmente aymaras y quechuas, que no se le está dando el interés que se debería dar, y lastimosamente por eso pienso que tampoco hay voces o referentes de este sector, que son pues más alrededor de 500,000 de la población total de Santa Cruz, ¿no? Entonces ese es el problema, pero yo creo que de acá, desde Santa Cruz, van a surgir voces interesantes